buenas tardes, Fernando Rojas. Estamos aquí veniendo de la representación del Amiguito de Dios. Queremos hacerle unas preguntas a usted. ¿Qué piensa sobre su candidatura de concejal en Bogotá? Queremos, pues, tenemos ciertas preguntas como generales para saber si usted qué piensa, cómo vio, cómo es, para que les dé un poquito a nosotros de vista cómo es ser, pues, funcionario público. En este caso, entonces, pues, mi compañero empieza. Vale, entonces, primero que todo, ¿qué funciones desempeñaba cuando usted era concejal? Bueno, a ver, les digo primero cómo llegué a concejal. Vale, O sea, cómo fue el transcurso. O sea, la primera cosa que yo fui fue ser un líder comunitario, un líder juvenil. Quería ser cura para aquellos tiempos. Y entonces montamos el movimiento juvenil cristiano, todas estas cosas. ¿En dónde? En las montañas aquí de Bogotá, sobre todo en las montañas de Bogotá. Coincidimos con una cosa que sucedía en ese momento, que era la construcción de una gran avenida por los cerros, que era la avenida de los cerros, y que se llevaba a todos los barrios pobres. Justo la construían por encima de los barrios pobres. Eso generó, digamos, el movimiento cívico más importante que haya existido en Bogotá, de unidad desde, para ese momento, el último barrio del sur por la montaña era La Victoria. Okay. Desde La Victoria hasta Usaquén. Eso generó mucha unidad. Y mi madre, que era una líder comunitaria, fue una presidenta de la Junta de Acción Comunal, entonces yo me hice al lado de ella, bueno, grupo juvenil, toda la cosa. Avanzamos, fui estudiante diurno hasta lo que le llamaban cuarto bachillerato o noveno. Décimo y 11 me fui en la noche a estudiar. Ya éramos una familia muy pobre, junto con papá y mamá éramos 8. Mi padre un ebanista, yo no soy Jesucristo, ni tampoco Pinocho. Y mi madre pues atendía el hogar y pues lavaba ropas, todas estas cosas. Iba y arreglaba apartamentos, cosas de ese estilo. Vivíamos en una sola habitación toda esa familia. Y se embarazó mi madre nuevamente, mi padre, par de gemelas. Yo era el segundo de los hijos, había que salir a trabajar, por eso décimo y 11 a trabajar y combinar trabajo físico para devengar y llevar plata para comer, con el estudio y con la vagancia. O sea, hay, digamos, como 5 cosas que uno tiene que hacer en la vida, ¿sí? Estudiar, trabajar, amar, si no se frega, ocio, hay que darle la vagancia un rato, y servirle a la gente, ¿sí? Digamos que un poco como que esos eran mis 5 lemas. Eso, todo es, el man ese que se inventó es que trabajar, eso era allá con sus peones en su finca, pero no, sí, eso que embalan al pueblo, que lo único que tiene que hacer es trabajar, nada más, y por los mismos 5 pesitos, como no. Ahí me hice líder comunitario. Surgió para Bogotá algo que había surgido ya con la ley primera del 86 y pues con algunas otras normas que permitió la elección popular de alcaldes. Salieron unas disposiciones para hacer descentralización en las ciudades. Eso no cubrió Bogotá porque desde en los tiempos del señor Rojas Pinilla decidió que Bogotá tenía un régimen especial. Para eso, pues no era ese el único el propósito, se hizo la Asamblea Nacional Constituyente. Y la Asamblea Nacional Constituyente, que trajo a bordo una serie de disposiciones, hizo que en Bogotá se eligieran las juntas administradoras locales. Las primeras elegidas en el año 92. Esa descentralización con todo esto que estamos para este tiempo, la consulta popular, todos los mecanismos de participación ciudadana, haber ingresado la tutela a la estructura jurídica del país y toda la cosa, pues representó una serie de derechos que hicieron que las gentes que jamás creímos ni en liberales, ni en conservadores, ni en empresarios explotadores, ni en nada de esas cosas, ni en los terratenientes, viéramos una posibilidad de hacer cambios en el país. De esa manera nos presentamos, pues las organizaciones ciudadanas nos presentamos a las juntas administradoras locales en Bogotá.
muchos procesos de Usaquén, de Chapinero, de San Cristóbal, de Fontibón, de Bosa, de Kennedy, todos hermanos, amigos nuestros, que nos unían muchísimos temas para la ciudad, hizo que tuviésemos que escoger en estas montañas de Chapinero, en los barrios pobres de Chapinero, estoy hablando de los que están al lado del Parque Nacional, por encima de la Universidad Javeriana. De para adelante usted ve un poco de pobrería al lado de los más ricos, igual que los barrios de la Calera, subiendo por la Calera, ya después de las discotecas hermosísimas, detrás hay una miseria terrible. Que nos uniéramos en candidaturas y inicialmente yo no sé, yo veía a la gente que yo no quería, no, tiene que ser usted o ustedes, reúnense, me dan un resultado y se reunieron y entonces me dijeron, tenemos ya la persona para eso y necesitamos que usted le dé todo el apoyo. Yo me la pasaba en los barrios trabajando, habíamos hecho una cosa de planificación popular urbana, que fue un plan de desarrollo, con eran nuestras reivindicaciones y el que se comprometiera con una cosa que terminó así de este tamaño, lleno de proyectos, ese merecería nuestro voto. Se le presentó a todos los candidatos a alcaldía, candidatos del consejo, ninguno se comprometía con nada. Por eso teníamos que hacerlo nosotros mismos. Y ese día, ese sábado, me dijeron, ya le tenemos el candidato, ya viene para acá. ¿Quién es? Que le tenemos una sorpresa. Llega un señor en corbata, muy alto, medio ojos claros. ¿Y quién es este señor? No, es que él es un señor que fue alcalde, hizo el municipio verde en Tenjo. Yo me quedé. Se necesita un extranjero para podernos representar, no somos capaces entre nosotros. Güey, pucha. No es que la única posibilidad es usted. Y pues bueno, me metí a la cosa, atravesando ahí por accidentes laborales, defendí un barrio que lo iban a desalojar con toda esta cosa de los esquemas de desarrollo, me llevaron a la cárcel, etcétera, bueno, todas las cosas. Entonces la elección fue súper garantizada, salí elegido en el año, inicié pues en el año 94 como edil hasta el año 2000. En el año 2000 ya teníamos una organización de vivienda muy grande en Bogotá que se llamaba FENAVIP y que habíamos hecho un montón de proyectos de vivienda, hicimos una cantidad de vivienda para los pobres, pero lo hicimos en 20 ciudades del país y logramos hacer más de 30.000 viviendas. Con esquemas de autogestión y toda esa cosa, tuvimos una cooperativa muy grande creada. Esa la fusionamos con una cooperativa que hoy es muy, muy importante, una cooperativa financiera, la mejor del país, que se llama Confiar Cooperativa, que surgió dentro del sindicato de Sofasa. Entonces la fusionamos ahí y digamos que todas esas condiciones llevaron a que me dijeran, bueno, ahora le toca ser candidato al consejo. Creamos un partido que se llamó el Polo Democrático Independiente. Salí elegido ahí dentro de 8 concejales. Fui a la segunda presentación como concejal, salimos elegidos 11. Y pues ahí desarrollé, pues en la Junta Administradora Local desarrollé una cantidad de actividades en favor de los barrios pobres. Logramos, porque por fin llegara el agua, logramos por fin pavimentar vías, logramos que llegara la energía eléctrica en muchos de los barrios. Logramos que pasáramos de un colegio de primaria a tener un colegio de bachillerato y por fin tener de los cerros muchachos egresados. Logramos la vinculación de muchachos a la educación pública. O sea, nos metimos en unos procesos muy largos simultáneamente con otros compañeros que se vivían trabajando en la ciudad. ¿Alguien es de Ciudad Bolívar? ¿No conocen Ciudad Bolívar? Pues más o menos. Un espacio. Allá arriba hay un barrio que se llama Potosí, es un proyecto educativo muy, muy, muy interesante, que se llama Escuela Comunidad. Un colegio sin puertas, donde entra el que quiera a la hora que le dé la gana, pero no puede robar nada. No puede dañar nada. Entra para reunirse con la gente, entra para... Y pues no hizo pradera de bazuco, ni de marihuana, ni de esas vainas. Pues muy bien. Un sitio regulado. O sea, la misma gente lo hace respetar. Y bueno, con todos esos apoyos y toda la cosa, llegamos al Consejo de Bogotá y ahí permanecí durante 8 años, desde el 2004 hasta el 2011. Después me presenté nuevamente y perdí exitosamente las elecciones. Y no me volví a meter en procesos electorales. Me dediqué a lo que sé hacer.
maestro universitario, yo maestro de economía, estaba en la Javeriana, en la cooperativa, en la Libertadores, en la Universitaria de Colombia, bueno, varias en la Nacional, por supuesto, en todos los programas de extensión. Y simultáneamente seguía haciendo las 5 cosas primeras que yo. Muy bien, sí. Siempre con su filosofía de vida, bien. Con Muy su bien. filosofía de vida, los 5 pilares que usted dice, ¿no? Ujú. Para usted, ¿cuándo fue considerado? Para usted, ¿cuál cree que fue su mayor logro? Uy, varios, a ver, varias huellas dejadas en la ciudad. Unas físicas, otras no físicas. Físicas, ¿no conocen el Centro de la Memoria? Sí, sí. Está en el cementerio. Sí. Eso es culpa mía. Propuse que ese globo de terreno, que era el globo del cementerio, donde antes tuvieron tumbas, y ahí permanecen unas tumbas y Sí, esta sí. cosa. Ese globo B se convirtiera en el Parque de la Memoria. Abajo está el Renacimiento, este es el Parque de la Memoria, y el Parque de la Memoria se construyera un centro para la atención de víctimas, pero para la memoria, para la memoria. O sea, este país ha asesinado muchísima gente. En este país se han violado derechos humanos, en este país se ha exiliado mucha gente, en este país se sigue persiguiendo a mucha gente. Entonces, eso es una historia que no se puede perder, es una historia que no puede perder, y creamos el Centro de la Memoria. Eso es, digamos, como obra física. Soy el creador de los subsidios de vivienda para familias pobres y como subsidio complementario, es decir, lo tienen de la caja de compensación más el resto, ya con eso tienen la mitad de la casa, un poco más de la mitad de la casa. Soy el creador de los subsidios a servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en los estratos 1, 2 y 3. Fui creador de otro acuerdo muy lindo que fue la exención de impuestos en Bogotá a las familias víctimas de secuestro y desaparición forzada. Eso lo hicimos con las FADES, lo hicimos con País Libre, lo hicimos con Marlene Orjuela, la que peleaba durísimo por los policías secuestrados por la FARC. Y entonces sacamos un acuerdo muy chévere de exenciones tributarias, de acceso de los hijos a la educación pública en Bogotá, de protección para las cosas de salud y particularmente pues, el biopsiquiátrico en que terminan todas estas familias víctimas de secuestro y de desaparición. Les protegimos una casa la casa en que vivían, pues, que no tuvieran que pagar más impuestos, al menos eso fueron durante 20 años, esa exención. Y si tenían un vehículo, ese vehículo podía ser protegido y reemplazado por un segundo vehículo, pero a nombre de esa familia o a nombre de quien dirigía esa familia. Muchos de esos bienes que están a nombre de los secuestrados. Y muchos de ellos tenían deudas con el distrito, con el IDU, con empresas de servicios públicos. Y una vez una persona secuestrada o desaparecida, las familias entran en crisis económica. Ese fue otro proyecto pues, chévere, así como de los destacables. Muchos debates sobre muchos temas, debates sobre servicios públicos, debates sobre el ordenamiento territorial de Bogotá, o sea, dónde se ubican los negocios, tal, pero obviamente mi preocupación era dónde están los equipamientos para los pobres y dónde está la vivienda de los pobres y dónde están pues, todos los servicios sociales que tienen que llegar a los barrios. Entonces en eso se apoyaba mucho la política de protección de mujeres, de niñez, de jóvenes, tal. Se crearon todos esos centros de desarrollo, tal. No estoy diciendo que eso es autoría mía, estoy diciendo que el tipo de apoyos que se daban pues, dentro de la gestión como concejal. Ok, fueron grandes logros, ¿no? Sí, me enorgullece. Entonces salí tan pobre como entré. ¿Nunca ha pensado volverse a meter en una elección popular? No. Ya está descartada de su vida. Sí, ya fue una tarea cumplida en un mundo cochino. Sí, ¿verdad? Eso es, la verdad, eso es meterse para comentar una anécdota. Y no voy a poner el nombre de quien me lo dijo y quién lo hizo. Pero uno de esos cuantos corruptos alguna vez entró un sábado y me dijo, y voy a echar unas groserías, pero qué carajo. El tipo entró a la sesión y yo ya estaba cumplido a las 9 de la mañana. Y era el primero. Estaba sentadito, el tipo tenía curul atrás, entró con su saquito, con cabo, toda la cosa. Y me dijo, usted no es de mi confianza. Y yo, guardaron la plata, la robaron, me dio a cuidar algo, se perdió.
me dejó a su hermana y le llegó en mal estado. ¿Cuál la vaina? El tipo se fue riéndose y volvió y regresó. Volvió y pasó. Dijo, es que usted no se lo recoge, le dije, tus cuartos su hijo de puta son. O sea, ya no son nuestros, sino que no es de nuestra confianza. Y se fue otra vez riendo y volvió. Y cuando pasó, le dije, mano, soy capaz de darte un golpe, pero no me friegues. Y no me importa qué cámara está para que te lo meto la mano. Y cuando me pregunten por qué le metió la mano, entonces le cuento por qué fue. Ah, ya, deje la pendejada, estoy mamando la gana. Pero te voy a decir, en serio, vas a ser de nuestra confianza el día que te robes el primer $1.000.000 y los señores con nosotros. Ahí fue. Uy. Tal cual es ese mundo. Uy. Tal cual es el mundo, a pesar de tener, eso fue el momento del gobierno de Luis Eduardo Garzón, después de Samuel, ahora con el presidente, bueno, después Petro también como alcalde y ahora Petro como presidente. Toda esa descomposición que cada rato vemos ahorita actual y toda la vaina, eso no es una cosa de hoy. Lo dijo el tipo ese de Brasil, el presidente de esa cosa, que vinieron y se burlaron aquí en Panamá, en Nicaragua, en Perú. Eso borraron en todo el mundo, lo dijo el tipo, esos colombianos. Yo no fui a corromper ningún colombiano, esos ya eran corruptos, esos ya eran ladrones, yo fui a negociar, no necesitaba hacer absolutamente nada. Sí, es un mundo al que no. Me gustaría volver. No, para nada. ¿Cómo se podría mejorar la calidad de la educación en las entidades públicas? Su punto de vista. Pues, mire, hay una cosa que tiene que asumir el país. Primero, así como dicen ustedes, no mentira, no voy a decir lo que dijeron cuando entraron. Esto lo va a ver el profe. No. La educación primaria, educación básica primaria y la educación secundaria, por supuesto la universitaria, está llena de vainas que no nos resultan útiles al final del bachillerato. Si aquí nos enseña a leer, si aquí nos enseña a escribir, si aquí nos enseña a debatir, si aquí nos enseña a orar no de oración, sino de parlamento, pues. Si aquí nos enseña al diálogo, cómo se sostiene un debate, cómo se tramita una dificultad, cómo se tramita una serie de cosas. Si aquí nos enseña es matemáticas, o sea, matemáticas a la lata, al piso, es decir, como dicen ustedes los muchachos. Si nosotros centráramos la educación en eso, con la educación en los valores, con la educación en la solidaridad, o sea, ¿cuántos niños y niñas salen de los colegios ahorita menos, en el tiempo mío más, pero con total ignorancia sobre sus responsabilidades sexuales, con total ignorancia sobre, tarde o temprano nos vamos a convertir en trabajadores, no sabemos nunca cuáles son nuestros derechos, que es lo que se llama intereses de cesantías, prima vacaciones, la prima semestral, y eso cómo se liquida y cómo se hace esa vaina. Si no tenemos reconocidos nuestros derechos como ciudadanos, aquí existe la tal materia de democracia y no sé qué cosa. Pero si no se educa para eso, si no se educa para convivir, si no se educa para ser un buen ciudadano, para que fuera de mi casa, pues en mi casa ser una excelente persona, pero fuera de mi casa ser una buena persona, pues sigo haciendo las pendejadas que hago, parqueo el carro donde me dé la gana, voy en bicicleta y me monto por donde me dé la gana, voy en la moto y le rompo el espejo a alguien y sigo el camino, veo a alguien en dificultad y no lo auxilio. O sea, somos una sociedad que nos fueron construyendo, pues digamos, de manera equivocada. Y cuando no, pues nos vuelven a rezanderos. ¿Sí? Entonces el colegio católico, el colegio evangélico dedicado a que pues, yo admire a San no sé qué o a Santa yo no sé qué vaina, le tengo obediencia al Papa y yo no sé qué más vainas, y entonces no hay una educación ecuménica. O sea, yo tendría el derecho de saber qué es el budismo, qué es tal, por qué nacieron los protestantes, todas esas cosas. ¿Por qué tengo que meterme únicamente la católica? ¿Sí? No, y está bien que lo hagan, se lo enseñan a uno como prioridad, pero que no le digan a uno que hay un abanico de 4.000 religiones en el mundo y que yo profeso una religión en esta parte del planeta porque si hubiera nacido en la India
era otra cosa, era el hinduismo. Si hubiera nacido allá en la China, le estaba jalando otra religión, o sea, y que es una creación de la imaginación de la humanidad. Yo soy católico y sigo profesándome católico, pero pues no por eso puedo dejar de reconocer que existen otras iglesias por un montón de razones. No hay ninguna iglesia mala, el islamismo no es malo, nos lo venden como terroristas. Otra cosa es que a partir de la religión se creen guerras. Aquí nos han dado la jeta con la religión, allá los europeos allá con la Inquisición se cortaron la cabeza uno a otro, ¿sí? Pero es eso, o sea, la educación tiene que, y cuando hay por ejemplo la educación técnica y toda esa cosa, no tiene que ser exclusivamente para la formación de trabajadores, tiene que también ser para la formación artística, tiene que ser para la formación en la filosofía, y la filosofía como la madre de todas las ciencias, o sea, tiene que, ¿sí? Cuando sale uno del colegio sabiendo cuál va a ser su orientación profesional, si voy a estudiar administración, trabajo social, economía, cuando sale uno decidido de allá, eso se convierte en una decisión profesional y no en un asesoramiento que le hayan dado uno en la universidad. Yo que he sido profesor universitario, que me encantan los primíparos, porque mi función es convencerlos de la profesión que escogieron o hacerlos huir, que renuncien a esa opción, no, que no significa ni apretarlo, no, o sea, con pedagogía. Soy un amigo del neoconstructivismo en la pedagogía. Y entonces uno identifica que no sabes matemáticas, pero tampoco saben escribir y leer. Muchísimo menos si lo pones a hacer una exposición. Muchísimo menos si los pones en debate y a tramitar las diferencias. ¿Sí? Eso se convierte en un problema. Significa que tenemos una educación de mala calidad y que al final de los días van a la universidad personas que llegan con ciertas deficiencias que la universidad no tiene. Porque la universidad, igual que el colegio, tiene lleno una cantidad de vainas, ¿sí? Y no hace cuanto menos un semestre para coger los énfasis que va a tener en su carrera y ayudar a formar. Si los énfasis son mucha literatura, mucha lectura, si los énfasis son mucha matemáticas, hay que hacer unos pruebas de nivelación muy fuertes. La universidad no lo están haciendo. No, ninguna. No, nada, ya lo meten y diferenciales y yo no sé qué, ¿con qué se come? Te toca contra el mundo, ¿sí? Hay todavía maestros que existiendo calculadoras que lo hacen todo, ¿sí? Todavía quieren que uno saque la tabla de logaritmos para hay cosas hechas ya, o sea, sí. Avancemos en la ciencia. Pero yo creo que esas son las soluciones a la educación y por supuesto eso tiene que estar acompañado de una altísima inversión pública. Y la inversión pública tiene que ser en universidades públicas. Eso no es que, ¿cómo es que se llamaba mi beca? Y que iba a entregar la plata a la Universidad de los Andes y a la Universidad de Externado. Exacto, Serpi lo paga. Pero Serpi lo paga para entregarle plata a las universidades. Y ya. O ICETEX, que es un desastre. Yo tengo unos mis hijos pagando ICETEX y lo tienen apretado. ¿Sí? Entonces o sea, si no se fortalece eso, la Universidad Nacional de Cundinamarca, la distrital, la pedagógica, la tal, ¿no? Vaya a ver la Universidad Pedagógica que está aquí a unos metros nuestros. Sí. ¿Cuándo va a tener una sede digna? Y el tamaño que debe ser. Es que la formación de maestros es para el país. Pero bueno, eso hay que hacer con una muy fuerte inversión pública. ¿Sí? Los privados ellos se defienden solos. O sea, los ricos van y se pagan allá a su universidad con sus dineros, pero tiene que ser una cosa enfocada a, incluso casi que, y a veces casi que directamente, paso del colegio público a la universidad. Una universidad nacional que hace unas pruebas que son dificilísimas. ¿Sí? Es un proceso de selección tan fuerte que asustan al chico que está terminando su bachillerato. Pero esas cosas hay que reformarlas, pero con fuerte. Y por supuesto, hay que trabajar mucho en la ciencia. Hay que trabajar mucho en la ciencia. No sé qué.
quienes trabajan en el sector de telecomunicaciones. Todo ya bien hecho, Huawei y tal, todo eso bien hecho. ¿Cuándo van a crear un centro de investigación aquí? Como si no hubiese ingenio aquí. Cuando las empresas, el propio McDonald's es capaz de crear ciencia, los empresarios creando centros de verdad empresariales y de investigación. ¿Sí? No les interesa, vaya y mire cómo lo hace la China, vaya y mire cómo lo hizo Japón, vaya y mire cómo lo hacen las universidades gringas. Eso está lleno de investigación. Y aquí, claro, es que invertir en investigación es invertir en desarrollo y es invertir en industria. Aquí nosotros sacamos carbón y todo me lleva en piedra. Sacamos petróleo y les ponemos un tubo para que llegue el buque y una vez se lo larguen. Cuando hacemos una vaselina, pues, o sea, ¿sí? Sí, exactamente. Sí, o sea, cuando hacemos transformación, extraemos y claro, nos lo regresan en forma de carro, en forma de disco, en forma de lo que sea. Y 4 o 5 veces más caro. No, millones de veces. Sí, lastimosamente no es lo que tenemos en este país, ¿no? Que estamos un país subdesarrollado que no veo que ni el gobierno ni un gobierno ha querido crecer este país, sino No, es que hay que hacer una política. simplemente quieren es coger, llenarse, lucrarse ellos mismos y los demás, el pueblo. Lastimosamente así es este país, ¿no? Listo. ¿Cree usted que la seguridad de Bogotá ha mejorado o sigue empeorando? ¿Y por qué? La inseguridad, o mejor dicho, delincuentes pequeños y grandes. La inseguridad tiene una profunda causa social. Voy a poner como ejemplo. Un joven que se sopla unas cuantas vainitas para tener valor de ir a atracar al vecino. Que no camella, que sales por las noches a hacer las vueltas. Otros que son más sofisticados, porque son apartamenteros, porque le jalan, son los de los Rolex, o son los jaladores de carros, o cosas de ese estilo. Pero en una sociedad donde no me enseñaron a respetar la vida del resto, el resto de las personas. Estas personas dedicadas a la delincuencia no tienen ningún respeto por la vida para ellos no vale nada, ni la de ellos mismos, ni la propia. Y que sale a las calles y en una nochecita se levanta 200.000 barras, 300 si se le va bien son 500 lucas que llaman. Pero si se va a trabajar recibe el mínimo, que promediando con las prestaciones y todos sociales y todo lo vaina es 70.000 pesos diarios. O sea, ¿qué futuro se puede tener? Pero si además se va a buscar empleo, le ofrecen las peores condiciones de empleo. ¿Sí? Pero el joven que está estudiando ustedes van a tener un montón de probabilidades. Pero un montón de probabilidades. Siguen pagando mal al profesional por primera vez, bueno, toda la cosa, pero tienen un montón de probabilidades. Pero estos jóvenes que ya llegaron a 25, 30 años, que no terminaron su educación básica y toda la cosa para poder ingresar a la universidad, es que no se prepararon una cosa técnica, que el SENA no es maravilloso, porque a mí esa obra me encanta, pero no tiene los suficientes cupos tampoco. Aquí hay que pelearse por los cupos. Entonces, o sea, si eso no se apertura, entonces la seguridad está muy ligada a este tipo de cosas. La inseguridad está muy ligada a ciertas zonas, ¿no? O sea, una zona como en Santa Fe, donde se suman drogadicción, o pues la venta de drogas ilícitas, se suma la prostitución en sus diferentes formas, pues toda la parte de delincuencia, se suma el habitante calle, se suma toda una cantidad de cosas, pues eso se convierte en unos antros muy complicados para manejar. Entonces, si no se hace una profunda inversión social y no se interviene socialmente en todas estas cosas, es muy complicado. Si no se hacen unas reformas y unos cambios importantes en el país para que deje de aparecer el fenómeno delincuencial, es muy complicado. Mire, yo estuve hace 8 años en La Paz, Bolivia. Bueno, estuve en La Habana. En La Paz, Bolivia, salí a propósito. Estaba yo allá en una misión allá para la evaluación de una ley, la ley de participación popular. Me salí una noche y vi
voy a que me atraque. Así es, experimento. Y así lo hice en en esa sí. Y así lo hice en me salgo a que me atraquen. Venga a ver cómo es. Pues me dieron unos cuantos dólares para que no fuera nada. En caso de algo no me pegaran una puñalada. Había gente, familias completas en La Paz, había gente, familias completas durmiendo en la calle. Unos encima de otros, protegidos. Familias nativas, indígenas. No me pasó nada. En La Habana, ahí sí que no me pasó absolutamente nada. No encontré un alma. Me has dicho, por ahí salió uno de Abanito, que es el policía, uno de caqui, vestido de caqui. ¿Qué hace por aquí? No he encontrado dónde irse a divertir, camino, le acompaño y me consumo un bar. Y el tipo, sin bolillo, o sea, sin nada, sin pelo, no, un policía no le. O sea, solo un uniforme. Sí, solo un uniforme, no se va a pegarle a nadie, absolutamente nada, sale a orientar a los ciudadanos, y que si lo encuentra en una mala situación, seguramente lo interrogará y tiene un radio, llama y resuelve el asunto. Igual que Ciudad de México. Ciudad de México tiene también Transmilenio, digamos. Tiene el de los buses articulados y biarticulados. Las estaciones no tienen puertas. Y el número de colados es muy bajo. Entonces también un problema de cultura ciudadana. Sí. En La Habana usted se sube al bus y usted no tiene que pagar. Pero como el bus hay que hacer mantenimiento, hay que meterle combustible, hay que tal, toda la cosa, entonces le tienen una alcancía para que usted done. Entonces usted se sube y la inmensa mayoría, algunas monedas coloca con las pocas que le ingresan en su vida diaria. Y algo coloca ahí. Entonces es un problema de cultura, que dicen, uy, qué lindo Estados Unidos, qué hermoso Europa. Y es que así, eso todo ordenado. Ella tiene que andar por donde tiene que andar el peatón, es donde le corresponde. Allá están haciendo una obra en una calle y es pulcro el paso del peatón, o sea, la separación para protección de la vida de los peatones es súper pulcro. Aquí los malditos cojines y las lonas verdes y a pesar de que las sociales pagan una cosa que le llaman el plan de manejo de circulación y de transporte. Entonces la seguridad está muy ligada a eso. Por supuesto está ligado a que no existen medios tecnológicos, por supuesto está ligado a que hay una corrupción que nadie puede negar en quienes tienen que garantizar la seguridad. Ayer mismo estaba el sábado, estamos comprando unas cosas ahí en un local y un tipo, el dueño del local, un chino, atropelló a un joven, le puso el carro encima, le fregó el pie. El tipo inmediatamente le ofreció $3,000. Son 12, 15 millones de pesos. Le ofreció $3,000. Y los policías que llegaron a atender, que son policías regulares, que tenían que llamar una ambulancia para... El procedimiento legal es que se tiene que llamar una ambulancia, llevar al hospital al señor, que se cubran los gastos médicos, inmovilizar el vehículo y aplicar el SOAT. Ese es el procedimiento legal. Pues los policías empezaron a ignorar toda la situación. ¿Por qué? Porque deseaban, si le había estado ofreciendo 3,000 que pisó, yo que lo voy a salvar, déme 5,000. Le dan multa, Qué tristeza. Sí, y entonces tocó decirle al policía, oiga maestro, usted tiene que aplicar un procedimiento, no le ha llegado la ambulancia que tiene que recoger a este señor, no le han detenido los documentos al dueño del vehículo. Los que eran 3 chinos estaban en privado. ¿Sí? Entonces, o sea, no es la circunstancia, pero los tipos vieron un negocio inmediatamente. Si le está ofreciendo 15 millones de pesos a este man, por lo menos que me ofrezca 5, somos 3, de unos 750 pesos. Entonces tienen la calculadora en un solo día. Un solo ratico. La corrupción es un problema enorme que afecta a la seguridad. La ligazón, si se lo dijo el presidente Petro, oiga, policía, ¿usted sabe dónde están las ollas de Bazuco? Claro que saben dónde están las ollas de Bazuco. Claro que saben dónde están los prostíbulos. Claro que saben dónde están las compañías. Claro que saben.
pero son amigos de la bandola. Sí, claro. Ahí está. Reciben su pago. No estoy diciendo que todos los policías, uno no, solo uno hace eso. Exactamente. El resto eso es una logia, son una logia. Entonces eso tiene que ver, y tiene que ver también con la educación ciudadana, o sea, tiene que ver con que nosotros sabiendo que nos movemos en una ciudad segura, seguimos todavía siendo muy desprevenidos, muy frescos. Seguimos siendo todavía muy frescos y muy arriesgados. Y eso, nos creemos con el valor de que hablo, en la historia que les cuento en La Habana, en México y en La Paz, aquí nos creemos con el valor de, para ahí paso, eso es fácil. No pasa nada. Sí, No no pasa pasa nada, nada, ni sí. siquiera hasta las horas que no son, lo que sea, cosas de este estilo, o sea, tomamos demasiados riesgos. Se nos cierran ya tras Milenio y pucha, se pata. Sí, señor. No guardamos para el taxi. No, exactamente. O no hay para el taxi. Sí, pero eso está ligado. Y hay un problema sancionatorio también. O sea, sancionatorio en términos de que hay muchos delitos y hay muchas personas vinculadas con actos delictivos que son reincidentes, que han tenido 30 entradas. Y pues bueno, que algún día no tengan una salida, pues porque sí, por lo menos una. Y es que en la 30 cárcel entradas, no 30 pierdes. salidas, la próxima entrada que no tenga salida, pues. Sí, por lo menos. Sí. Es verdad, sí. Tengo entendido que en la cárcel a veces es más, como lo llaman ellos mismos, es la universidad de inserción. Van a irse a aprender. Sí, allá llegan en bandolas y desde las cárceles han dirigido un montón de operaciones delictivas. Y por supuesto, hay otros delincuentes que nos ayudan a que el país sea más inseguro porque roban el billete. Los de Y cuello blanco. entonces cuando le roban el billete, pues se van a tener menos policías, menos patrullas, menos calles, todo eso. No, perdón, y por último, ¿usted qué opina del gobierno de Gustavo Petro? Bueno, primero trabajo en el gobierno de Gustavo Petro, así que no voy a dar una opinión. Segundo, pues es una persona que conozco desde muchísimos años, desde muchísimos años. Tercero, porque quien ha sido pues tradicionalmente mi amigo y jefe, Germán Ávila, el ministro de Hacienda, es su hermano, es su partner desde chiquitos, desde Zipaquirá. Han tenido broncas, yo digo que las broncas entre ellos era porque él le robaba las onces. Por eso es que peleaban. Recuerdo es nuestro primer presidente de izquierda, y yo soy de izquierda. Pues, por supuesto, que se hayan cometido errores, desde luego que se hayan cometido errores, pero no de la magnitud que han cometido otros en este país. Pero por nada del mundo. Es que sigue el asesinato de líderes sociales, sí. Es que los criminales que nos odian en el territorio nos seguirán odiando porque representan otras cosas en el país. O sea, representan intereses mineros, ilegales, representan intereses alrededor de los cultivos ilícitos, ¿sí? Representan intereses alrededor de la corrupción. ¿Sí? Entonces, en el municipio se roban todo y el man de la emisora comunitaria coge y dice que parece que se están robando una plata y al otro día no está. El otro día ya se lo tiro en la cabeza, ¿no? Entonces eso sigue persistiendo, pero no es completamente distinto la visión de las víctimas que tiene Gustavo Petro a la que tenía Uribe, que es un victimario, o Duque, que es otro victimario. Completamente distinto. Estamos hablando de personas diametralmente opuestas. Son absolutamente opuestos. Los intereses de Gustavo Petro sobre la salud no es montar una EPS y dársela a la esposa. O montar una empresa de drogas o una empresa de instrumentos ¿cómo se llama? Para llevar para los hospitales y todas esas vainas. Petro no hubiera comprado las vacunas de COVID como las compró Miguel Uribe con la señora Marta Lucía y con todos ellos. Petro no se hubiera abudeneado el dinero para el internet en los centros poblados. Petro no hubiera hecho lo que hizo Uribe, que le entregó los pocos pozos petroleros que se lograron abrir en este tiempo, se lo entregó la familia Bush a la Enron y hizo un negocio con ellos. Por la finca de Petro que no tiene,
jamás hubiera pasado un oleoducto y lo hubieran desocupado, o ahí en Guacharacas jamás hubiera habido una fosa común. ¿Sí? Entonces estamos hablando de cosas completamente distintas, de un tamaño completamente distinto. Petro jamás va a ser que un alcalde que lo critique en una de sus giras se muera en los próximos días, como pasó con el alcalde de Roble. Y bueno, pues hay cosas que... Entonces, Petro no sería un violador de derechos humanos y jamás les daría una orden para que 6.402 jóvenes desaparecieran con una promesa tal. ¿Para qué? Para poder hacer conteo de muertos. Si ustedes revisan el segundo periodo de Uribe, uno dice, Dios santo, ¿de qué tamaño eran las FARC? Es que mataron como 12.000. O sea, como 12.000 que te preso tan ¿de dónde? La FARC no tiene ese tamaño, pues finalmente la inmovilización lo demostró, no fueron más de 6.000. ¿Cómo pudieron morir 6.402? Pero antes tuvo un poco de gente y los orígenes terminaron. Jamás los terminaron, eso les quedó también grande. ¿Sí? Entonces tenía que contar un poco jóvenes con las botas al revés. Cambiadas. Entonces, y tenían que dejarme, o sea, Petro jamás hubiese perseguido como Polo a las madres de Soacha, que fueron y colocaron unas botas para manejar la vida de sus hijos asesinados de esta manera y botar las botas y toda esa manera que no le pase nada. Insultarlas a madres con tanto dolor de todo lo que sucedía. Entonces, es súper opuesto. Un montón de reformas, sí. Lamentablemente aquí en el país la arquitectura institucional ha sido diseñada, que aunque es presidencialista, la arquitectura institucional ha sido diseñada de tal manera que particularmente el actor legislativo y particularmente el Congreso, que tiene un montón de ventajas sobre el resto de la gente, pueda tomar decisiones en contra de lo que sería el progreso para las mayorías y tome decisiones de lo que es el progreso para minorías, para unos pocos. Un país que no es capaz de sancionar a un tipo que se hace elegir con financiamiento de las EPS, con financiamientos de las telecomunicaciones, ¿verdad? Y con financiamiento irregular del narcotráfico. Es tipo que compra votos en los pueblos y con eso llegan al Congreso. Tipos que no dicen ni una sola palabra, pueden pasar todos los años en el Congreso y jamás pronuncian un discurso, jamás proponen una ley, pero tienen 2.000 puestos de trabajo que le ponen a sus directores para que les garanticen los próximos votos, pero que además le sacan mensualmente un pedazo de sueldo. ¿Sí? Entonces, cambiar todo ese estado de cosas es una decisión también que tiene que tomar la gente. Si la gente no elige un Congreso distinto, sigue eligiendo los partidos tradicionales porque le pareció buena gente el mal, porque la lechona de este man estuvo más rica que la que trajo el otro ayer. ¿Sí? O sea, si la gente sigue en eso, o si la gente prefiere abstenerse. Nosotros seguimos todavía en abstenciones superiores al 40 y pico por ciento, a veces pasando incluso del 50%. Nos aterramos de la de ayer de Venezuela, pero... Entonces, mientras eso siga siendo así, mientras la política esté tan pervertida, mientras los partidos políticos haya un tipo con un bolígrafo y dice, usted primero, o que yo llegue y le diga, oye, es que yo quiero ser el que encabeza la lista de esa. Ah, sí, no hay ningún problema. Son 5.000 millones de pesos. Quiero ser segundo, ese vale primero. O que sea la decisión, incluso en la izquierda, la decisión de un gran jefe al interior del partido que llegue y diseña la lista. Pocos partidos hacen la combinación, que llamamos la cremallera, si la lista la encabeza una mujer, entonces hay un hombre, alguien de la comunidad LGTBI, alguien de comunidades étnicas. ¿Sí? Si ese tipo de representación no se da, pero si previamente a constituir esa lista no se hacen consultas internas limpias al interior de los partidos, para que la lista se ordene por parte de los militantes de ese partido, es decir, usted quiere votar por un godo, entonces
va a la consulta GODE, pide el tarjetón GODE, o ese día pide el tarjetón de la izquierda o el tarjetón de la extrema derecha del Centro Democrático y vota por el de su conveniencia, por el que le convence, para ver si ese queda de primero. ¿Sí? Pero si eso no se hace, si los partidos no se democratizan, es muy complicado. Si este país aspira a tener, como en los Estados Unidos, solo dos grandes partidos, esto sería complicado. Y lo que hace el sistema de listas, ahora cerradas, es que tengan mucho, y como se construye, que se construyen a bolígrafo por los dirigentes, es muy peligroso porque aquí podemos terminar con dos partiditos que nos representan. Entonces ya tiene el nombre Godos y Liberales y ya el resto para el carajo. Pero eso es lo que hay que democratizar. Hay que democratizar para que esto pueda tener algo distinto. Los jóvenes tienen la voz cantante, ¿no? Independiente de los hechos, digamos, de orden público, algunos excesos y algunos manejos no apropiados, pero una respuesta institucional bestial, que fue lo que sucedió con los muchachos en el momento de los muchachos de primera línea, pues en el estallido social. O sea, una respuesta violenta y asesina. O sea, Dylan, tómala. O sea, una cosa que se llama gases lacrimógenos, o las famosas aturdidoras, que se tiene que disparar al aire. La dispararon al cuerpo. Y eran unos muchachos sin ojos. No, o sea, pero es resto, o sea, el camino que se tiene que emprender es eso. Emprender eso. Ya, no, pero ya los viejitos, ya que diablos. Es que es la mano de nosotros los jóvenes. Sí, pero tiene que haber educación política. O sea, tienen que educar políticamente. Tienen que educarse en el análisis, en la escritura, en leer la historia, en escribirla, en debatirla. Ay, no, a mí no me habla de política. Yo soy apolítico, yo soy apolítica. Mentira. Que no sabe que hay otros pendejos que están resolviendo por usted toda la vida. ¿Usted va a seguir siendo por fuera de la política? Nadie le está pidiendo que se meta al partido y que se ponga el uniforme y esa vaina. Solo los de niños. Los de niños sí somos así. Pero no, esa vaina hay que, o sea, los cambios que un primer gobierno de izquierda no va a lograr resolver todo. Deja una huella berraquísima. Deja una huella muy fuerte. Y el conflicto que hay alrededor hoy de la consulta puede traerle como respuesta de la ciudadanía de que no van a volver a elegir, no esos que no votaron en la consulta, sino que no van a volver a elegir de sus partidos, por ser gente contraria a las mayorías del país. Cosas tan lógicas que la tarde, como que empieza la noche a las 6 de la tarde, ¿por qué tiene que ser a las 8? Exactamente. Que si yo voy a trabajar el domingo, usted sabe cómo la contratación de las chicas del Éxito, de Carulla, de Al Costo y de los chicos allá, ¿sí? O sea, les ponen un turno por la mañana, les dicen venga por la tarde, y así hacen por otro grupo, ¿sí? ¿Para qué? Para pagarles esta porción y después pagarles esta porción y chao, que despachados el mismo día, ¿sí? O si se las acumulan, estas de la noche no la pagan como nocturna. Es como si apenas hubiera llegado a la jornada, ¿sí? Y entonces resulta que no, que ahora se les dice, esta es la jornada laboral de tal hora, tal. Se dice, uy, ahora nos toca contratarla todo el día, y a nosotros, pues, toda la noche. O pagarles extras a los que vinieron durante el día. Eso encarece los costos laborales y por tanto tenemos que despedir tantas personas cada vez. Es que el poder de codicia de los empresarios es demasiado alto. El poder de codicia es demasiado alto. No están dispuestos a renunciar a nada de su ganancia, ¿sí? Con tal, y reconocerlo en la gente, ¿sí? Los congresistas acaban de hacer el aumento, ¿no? 3.400.000 más mes. Y trabajan 15 días. Y va a ayudar.
sea, las desigualdades, las inequidades, digamos, la discriminación, ¿no? El no reconocimiento de derechos sobre cantidad de poblaciones, sobre la mujer, sobre los propios niños y todo, pues si los jóvenes no se comprometen, que no leen más, hay que ser un buen lector, identificar unos buenos autores que pues, le dan a uno mejor pista que RCN, o mejor pista que, ¿cómo es que llaman esas vainas? Eso que juegan ahora, bueno, desde hace rato, ya que andan metidos en una casa guardados todos y se pelean por los novios. La calle del programa. Eso. O sea, la gente todavía le entretiene más eso que ver un programa cultural, que ver una buena película que lo ponga a reflexionar. Pues, no, tenemos que seguir adelante. Yo creo que se han hecho bases, hay mucha gente pionera en muchas cosas. Mira, ayer, no lo había visto, Tila Uribe, ahí tengo el video. Yo no sabía que en 1922, creo que fue, voy a quedarme con esa fecha, creo que sí, hubo una consulta popular con estos mismos temas de las 8 horas de trabajo, impulsada por María Cano, Quintín Lame, un poco gente. Estas mismas preguntas se hicieron hace 100 años. ¿Hace cuánto llevamos en esclavitud laboral? Hace 100 años, cuando se reformó la ley, el número que fuera, la laboral, y se creó la ley 50, nos quitaron un poco buenas. Y ahí viene quien la formuló. ¿Y quién formuló? Bueno, fue ponente, pero por supuesto estuvo en toda la autoría, igual que la de salud, con la ley 100. Uribe cuando era parlamentario. Pero no nos cuenta la historia de lo que hizo en algo civil, sus relaciones con los Ochoa, vivían juntos con Pablo Escobar, Papito que dice que lo mató Rafa, no, lo mató Gacha, porque le hizo un torcido, pero le metió el tiro y le incendió el helicóptero que lo habían encontrado meses antes en Tranquilandia, en el complejo cocainero que habían hecho. Esos son los que lo ven. Si no leemos la historia, Estamos jodidos todos. ¿sí? Que Petro estaba con un travesti en Panamá. Allá hay circulares por ahí. Eso es muy... ¿Qué se pone Ferragamo? ¿Es que anda en pagatas o qué? Se los robó, o sea, entraron más y salió corriendo con el Ferragamo puesto, ¿o qué? Hola. Y nos entretienen en una pendejada. La gente se entretiene con eso. Y ese suele ser el argumento político con el cual se debate. Ahí se pone muy difícil el debate cuando alguien conoce. O es una buena posibilidad para educar, ¿no? Para ayudar a la gente. He dicho, compañeros. Listo, muchísimas gracias. Nos vemos. Primero representante de la Universidad Minuto de Dios. Gracias por su tiempo, muy amable. Gracias por sus respuestas, muchas gracias. De antemano le agradezco de mi compañero Juan Casallas, Michael Vargas y Cristian David Oliva por esta gran entrevista y una amena charla que tuvimos. Bueno, ojalá sea muy productiva y profe. Gracias.